Muy buenos días, querida familia. Dios te bendiga. Un abrazo para todos los que se están conectando y se estarán conectando con nosotros durante la mañana de hoy o durante el día de hoy. A todos ustedes reciban un abrazo muy fuerte y sobre todo la bendición del Señor, quien nos espera cada mañana para poder tener un momento a solas con Dios. Agradecemos su paciencia al tener que entrar un poquito atrasados a la transmisión, pero estuve recibiendo una llamada justo antes de nuestra transmisión. Nuestra querida amiga y compañera en el ministerio, Idia Nieves, me acaba de informar que su hermano acaba de morir, su hermano Edgar, del cual habíamos estado orando durante todos estos días, la semana pasada y anteriormente. La familia está pasando por un momento muy difícil, así que queremos desde entrada comenzar a solicitar oración de parte de todos ustedes, a quienes son nuestra familia, porque ustedes son nuestra familia. Quizás algunos también están pasando por días difíciles, momentos difíciles como estos. A todos ustedes, gracias por constituirse una familia de fe, de amor, de esperanza, de poder. Gracias porque ustedes hacen posible que las cargas pesadas sean menos pesadas, porque nos unimos en fe, en oración. Gracias a todos ustedes. Y definitivamente en momentos como estos, en los que algunos pasan por diferentes situaciones dolorosas, hoy hay un valle de lágrimas en la familia de nuestra querida hermana Idia Nieves, así como ha habido valles de lágrimas en momentos distintos en la familia de cada uno de ustedes. Hoy, ¿verdad?, a ellos les ha tocado atravesar por el valle del dolor, y en esta hora nosotros queremos unirnos a ellos en oración, en intercesión, en búsqueda de que ellos reciban este bálsamo celestial. Así que quiero anunciar, como ya he dicho, que el hermano de nuestra querida compañera Idia Nieves acaba de morir allá en los Estados Unidos. Hay un valle de sombra y de muerte que ellos están atravesando y queremos, ¿verdad?, unirnos en oración por ellos. Igualmente orando por cada uno de ustedes, por cada una de sus peticiones, por cada una de sus familias. Yo sé que ellos no son los únicos que están pasando por valles como estos. Otros también están pasando por estos valles, ya sea por la muerte, ya sea por la enfermedad, la indecisión de la enfermedad, ¿verdad? Que están algunos orando para que el Señor obre y se manifieste. Esperamos que el Señor pueda traer ese único bálsamo que Él sabe dar. Los seres humanos no sabemos producir esto. Esto es algo del cielo, completamente del cielo. Pero esperamos que a través de nuestras palabras, nuestras oraciones y nuestra unión en el corazón y en las manos y en la oración, podamos nosotros ser parte de este ejército que pueda ayudar a otros. Así que, aunque todos anhelamos tener un inicio de semana bendecido, glorioso, maravilloso, lleno de alegría, o mientras unos reciban bendición y alegría esta semana, otros van a recibir quizás noticias como estas, pero igualmente somos del Señor. Como dice Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, porque somos del Señor. Lo importante es dónde está nuestra vida, nuestro corazón, en quién hemos puesto nuestra confianza, en quién nos apoyamos en el momento de la dificultad. Eso, señores, marca la diferencia en los momentos difíciles como estos. Así que buscamos la presencia del Señor esta mañana para que Él nos dirija en nuestro devocional y en nuestra clase del día de hoy. Oramos al Señor. Padre, gracias, porque momentos difíciles pueden tocar a nuestra puerta. Momentos de soledad, de incertidumbre, de temor, de pérdida, de muerte, de soledad. Pero Padre, gracias porque no estamos solos, porque hay un Dios y un ejército de ángeles
que están a nuestro lado. Y hoy, Señor, te pedimos que ese grupo de ángeles poderosos que están a la disposición de tus hijos puedan llegar, Señor, a proteger, a abrazar, a guiar, a conducir, a sanar, a consolar a cada uno de nuestros hermanos que están pasando por momentos de tribulación. Te pedimos especialmente por la familia de nuestra querida hermana Idia, que tú puedas traer consuelo y paz a cada uno de sus familias, que la fe pueda brillar, oh Dios, en medio de todo este dolor, la fe pueda brillar y ser un baluarte en medio de la crisis. Te ponemos, Señor, a aquellas personas que también están pasando por momentos de ansiedad y depresión, personas que tienen temor a la muerte o a perder algún familiar porque están enfermos, aquellas personas que están padeciendo por algún padecimiento de cáncer o alguna otra enfermedad, Señor, que está comprometiendo su salud. Oh Padre, sé propicio a sus necesidades, hazles sentir que no están solos, Padre, que tú puedas obrar, que sea tu voluntad, oh Dios, en nuestras vidas, sea que tú puedas decidir que nosotros habremos de sanar o que habremos de pasar por el descanso. Igualmente, Señor, queremos ser tuyos y para ti, que nuestra vida, hasta donde nos toque vivirla, pueda ser una luz que ilumine el camino de otro y dejar huellas que puedan ser imitadas. Padre, creemos en tus designios perfectos. A veces no lo vemos. A veces cuando nos toca vivirlos no lo entendemos. Pero que el Espíritu Santo, Señor, que es nuestro consolador, en medio de nuestras lágrimas, tú las puedas recoger y tú puedas convertir nuestro valle de lágrimas en una fuente de gozo y de una experiencia única contigo. También te queremos pedir por aquellos, Señor, que están recibiendo una bendición, que están recibiendo una buena noticia. Aquellos, señores, que están, oh Dios, disfrutando una respuesta positiva a sus oraciones. Que ellos también puedan disfrutarla, Señor. Y que ellos puedan compartirla. Y que en sus vidas se pueda ver manifestada la gloria de Jehová. Gracias por escucharnos en esta hora. Gracias porque el momento de estar a solas contigo marca la diferencia. Gracias porque tú no estás lejos, estás accesible a nosotros. Gracias porque nos permites tocarte, olerte, sentirte, Señor, y escuchar tu voz. En esta hora, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Definitivamente que la palabra de Dios se convierte en una fuente de poder, en una fuente de inspiración, porque eso es lo que hace la palabra. Esas son las tres palabras que tenemos nosotros en nuestro ministerio. Es luz en medio de las tinieblas, es esperanza en medio de la pérdida y es poder para poder sostenerlo. Compartimos con ustedes en nuestro devocional las palabras del Salmo 98. Se titula Dios ha hecho maravillas. Dios ha hecho maravillas. Cantad al Señor canción nueva, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo lo han salvado. El Señor dio a conocer su salvación a la vista de las naciones, reveló su justicia. Se acordó de su amor y su fidelidad hacia la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres al Señor toda la tierra, levantad la voz, aplaudid y salmead. Salmead al Señor con arpa y voz de canto. Aclamad con trompeta y bocina ante el Rey el Señor. Brame el mar y su plenitud, el mundo y sus habitantes. Los ríos batan las manos, los montes todos regocíjense ante el Señor, porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Qué maravilloso el poder nosotros tener una visión
de que cada cántico es una experiencia. Cuando la Biblia habla que solamente podrán cantar el himno de Moisés y del Cordero, aquellos que hayan vivido la experiencia, es porque es el cántico de cada experiencia. Mi experiencia yo te la puedo contar, pero tú no la puedes vivir. Tú la puedes conocer, pero yo no la puedo trasladar a ti. Tú no puedes contar mi experiencia como si fuera tuya, porque cada experiencia con Dios es única. Es absolutamente única y personal. Y cuando aquí habla de una canción nueva, es la canción que tú cantas después de vivir una experiencia. Es una nueva canción, porque nuestra vida debe ser una canción a Dios. Nuestra vida al mundo tiene que llevar las notas musicales y las cadencias de lo que es haber subido y haber bajado en la vida, haber sentido que tocamos la gloria de Dios y haber caído derribados y destruidos y ver cómo Dios nuevamente nos levanta. Por eso en el llamado que Dios hace de proclamarte el camino, cuando dice, hablando de Juan el Bautista, decía que yo soy la voz que clama en el desierto, todo valle se levanta y todo monte caiga. Y estamos hablando de las diferentes experiencias que tenemos con Dios, cuando a veces lo que está alto cae derribado y lo que ha estado derribado queda ensalzado. Esas experiencias nuestras que no son líneas rectas, porque ninguno tiene una vida recta. Si nosotros tuviéramos una vida recta, estuviéramos muertos. Los latidos del corazón demuestran cómo es la vida. Cuando a ti te ponen un monitor en el corazón, lo que muestra que estás vivo es que los trazados del monitor van subiendo y bajando, subiendo y bajando. A veces suben más altos, a veces bajan un poco, pero esos trazados del corazón que son altos y bajos, ascendentes y descendentes, muestran que tú tienes vida. Si tú te vas en una línea recta en un monitor, lo que significa que tú te moriste. A veces queremos tener vidas rectas en las que no tengamos que tener ni subidas ni bajadas, como en una pista, ¿verdad?, de caminar. Eso es lo más fácil. Yo recuerdo cuando caminaba la pista aquí en San Sebastián, mi esposo y yo nos íbamos a veces con los muchachos a caminar en la pista, pero me parecía tan aburrido porque cuando yo era joven yo nunca caminé, yo vivía en una montaña, en un monte, y yo toda mi vida practiqué desde adolescente las carreras subiendo y bajando cuestas, porque bueno, vivo en una montaña, así que nunca practiqué lo que era en una línea recta. En una línea recta lo que más podía yo correr eran 400 metros, que era una carrera de bastante velocidad por 400 metros, pero yo no podía, incluso cuando corría a veces así las millas y algunos maratones, los hacía en carretera subiendo y bajando, porque mi cuerpo se había adaptado en subir y bajar cuestas, porque me parecía muy aburrido dar vueltas sobre una pista, sobre lo mismo, viendo lo mismo y haciendo lo mismo. Entonces estamos viendo que Dios nos lleva a veces por caminos ascendentes y descendentes, pero lo que muestra es que estamos vivos. Y esas experiencias cuando subimos y bajamos, nosotros tenemos esas experiencias distintas con Dios, son los que le dan color, belleza y propósito a nuestra vida. Aquí están cantando en este salmo, cuando dice, cantad una canción nueva porque ha hecho maravilla, su diestra y su santo brazo nos han salvado. Me parece extraordinario. Isaías hace también una retórica poética cuando dice que el Señor desnudó su santo brazo delante de las naciones para defender a Israel. Me parece una vislumbre muy masculina cuando los hombres quieren mostrar que ellos son hombres de verdad, cuando un hombre se mostraba el brazo, cuando iba a pelear, y cuando dice que desnudó Dios su santo brazo, es cuando los hombres se quitan la camisa y suben el brazo y muestran su mollero y dicen, bueno, el que se meta con fulano se mete conmigo porque yo voy a defenderlo. Entonces me parece extraordinario cómo Dios también utiliza la misma metáfora de un hombre que va a pelear y a defender lo suyo, que desnuda el brazo y muestra el mollero. Entonces aquí dice que su diestra y su santo brazo lo han salvado.
cómo Dios nos salva de las situaciones difíciles que nos pudieran hundir, de las situaciones difíciles que nos pudieran a nosotros destruir. Y aún en medio de la pérdida y el dolor, Dios sabe desnudar su santo brazo y decirle al diablo, no vas a lastimar más a mis hijos porque yo vengo en defensa de ellos. Dice aquí que Dios dio a conocer su salvación a la vista de las naciones y reveló su justicia y se acordó de su amor y su fidelidad hacia la casa de Israel. Y esto no significa que Israel haya sido fiel a Dios. Aún en medio de la infidelidad de Israel, aún en medio de los pecados de Israel, Dios hizo promesa de que los iba a restaurar y que los iba a defender y que iba a convertir su valle de lágrimas en una fuente de gozo que salta para vida eterna. Entonces estamos viendo que aquí repite ahora el versículo 3 en la segunda parte, dice, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Esa salvación de Dios, esas obras maravillosas son los que nos motivan a cantar alegres al Señor toda la tierra. Y me parece interesantísimo cómo capítulo 4 revela cuatro cosas que nosotros hemos olvidado hacer. Hemos olvidado hacer en la manera en que nosotros nos manifestamos a Dios. Cantad alegres, eso lo hemos olvidado. Sabemos cantar, pero no con alegría. Cantar alegres, levantad la voz, aplaudid y salmead. Tremendo. Aquí este versículo ya presenta cuatro cosas que Dios espera que hagamos delante de su presencia cuando vamos a su presencia y reconocemos su poder, su amor, su maravilla, sus actos, su defensa, su salvación. Dios pide que nosotros cantemos alegres, que levantemos la voz, que nos dejemos escuchar, que aplaudamos y salmeamos. Es decir, salmear significa expresar en ese cántico nuevo la maravilla de Dios. Los salmos lo que expresaban era una manera de expresar con regocijo la manera en que Dios había obrado en favor de su pueblo. Salmead al Señor con arpa, es decir, ese acompañamiento musical con arpa, con voz de canto, no solamente se tocaba, se cantaba, aclamad con trompetas y bocina ante el Señor, y vemos aquí cómo une instrumentos musicales de fuerza como lo es la trompeta y la bocina con instrumentos musicales suaves como lo es el arpa. Es decir, cómo se combinan ambos lados en los tonos musicales, lo que es la fuerza del viento y la suavidad de las cuerdas. De paso, la voz humana está inspirada en esos dos instrumentos, en la trompeta del viento, en el arpa de las cuerdas. Así es que hablamos. Sin embargo, pues no, acá en los instrumentos musicales, los instrumentos de cuerda se tocan con los dedos de la mano. Y los instrumentos de viento se soplan con la boca. Pero entonces el Señor unió el viento con las cuerdas, y cuando el aire pasa a través de las cuerdas vocales, el viento toca con suavidad la cuerda vocal y hace que salga el sonido de la voz, sea en unas palabras, sea en un canto, en melodías. Esto es extraordinario, como Dios une dos cosas, una fuerte y una débil. La fuerza del viento, del aire, que hace que la trompeta suene, con la delicadeza de las cuerdas. Como Dios une lo fuerte y lo débil para poder dar un mensaje. Así es Dios, porque Dios dice que Él, donde tú eres débil, Él se hace fuerte. Por eso la palabra del Señor nos dice que nosotros no debemos de temer. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cómo Dios utiliza la debilidad de nuestras cuerdas con la fuerza del viento del Espíritu para poder hacer una obra extraordinaria a través de nosotros.
Me encanta cómo el Salmo utiliza esos dos instrumentos musicales que son opuestos para poder unirlos y entonces dar un mensaje de que nosotros debemos aclamar a Dios. Dice los últimos versículos: brame el mar en la plenitud y el mundo y sus habitantes. Ahí está la fuerza. El viento el mar solamente puede bramar cuando el viento lo atormenta. Los ríos batan las manos, muestra como también los ríos aplauden. Batan las manos, los montes todos regocíjense ante el Señor porque viene a juzgar la tierra. De la única manera que el mar se puede bramar, como ya dije, es que el viento revuelque las aguas. Igualmente, los montes pueden regocijarse y batir sus ramas cuando el viento pasa a través de ellas. Estamos viendo la ilustración del Espíritu Santo como un viento que hace que se revuelquen las aguas del mar y cómo se batan las ramas de los árboles. Estamos viendo el efecto que hace el viento sobre la naturaleza, que es maravilloso. Entonces, no solamente maravilloso, es grande. Y no lo podemos ver. El viento no lo podemos ver, pero podemos ver su efecto sobre el polvo que formando un remolino. Podemos ver el efecto del viento sobre el mar creando esas grandes olas. Podemos ver el efecto del viento sobre los árboles cuando mueve las hojas y las ramas. No lo podemos ver, pero podemos ver su efecto. Entonces estamos viendo que en la glorificación de las maravillas de Dios está la representación del Espíritu Santo, quien no lo podemos ver, pero también podemos ver su efecto en nosotros, en nuestra vida, como el diablo hace, disculpen, no es el diablo, como el Espíritu Santo hace que se muestren las maravillas de Dios en nuestra vida. Aun cuando no lo podamos ver a Él, sí se pueden ver los efectos de su obra en nosotros. Esto es maravilloso, nosotros poder tener esta vislumbre tan grande de Dios. Aunque no tengo mi guitarra conmigo, hoy pues la guitarra está en otro lugar. Sí me gustaría poder expresar con cánticos, quizás no con instrumento musical, con el canto, poder compartir con ustedes este cántico que a mí me encanta mucho, que muestra cómo Dios nos carga en el momento del dolor. Y está basado en una poesía que escribió un famoso pastor hace muchos años acerca de las huellas. Y dice así: hay dos huellas en la arena, dibujadas a tu lado, y al caminar por la arena, 4 huellas van quedando. Pero al llegar la tristeza y el dolor, tan solo quedan 2 huellas que son de Cristo, que en sus brazos hoy te lleva. 2 huellas que son de Cristo, que en sus brazos hoy te lleva. No estés triste más, porque Dios toma tu carga hoy. No te aflijas más, deja todo en las manos de Él. El Señor Jesús, que te llevará en sus brazos, sí, también llevará todo tu sufrir.
Si te sientes sola y triste por momentos en la vida, piensa en Dios que está a tu lado y que de ti no se olvida. Mas si dudas un instante de su presencia divina, mira sus huellas benditas dibujadas en la arena. Mira sus huellas benditas dibujadas en la arena. No estés triste ya, porque Dios toma tu carga hoy. No te aflijas más, deja todo en las manos de Él. El Señor Jesús, que te llevará en sus brazos, sí, también llevará todo tu sufrir. Definitivamente que Dios sabe cómo cargarnos. Y el momento que más cerca estamos de Dios no es cuando todas las cosas van bien. La gente piensa que cuando las cosas van bien es porque Dios está a nuestro lado. Bueno, cuando las cosas van bien, Dios camina a nuestro lado, pero cuando las cosas van mal, Dios nos carga en sus brazos. Oramos. Padre, en esta hora te agradecemos porque tú puedes traer una nota de victoria, una nota de alegría, una nota de esperanza, una nota de regocijo, una nota de cántico en medio del dolor. Te rogamos, Señor, que tú puedas asistir los corazones y las vidas de todos aquellos que están atravesando por valles de dolor y de muerte, de pérdida, de soledad, de cualquier tribulación, de cualquier dolor. Gracias porque tú puedes cambiar nuestro llanto en canto. Y que, oh Dios, que cada experiencia que vivamos se convierta en una razón para alabar, en una razón para cantar, en una razón para adorar, para aplaudir, para reconocer tu grandeza. Enséñanos el camino de la fe. Y que, oh Dios, hoy podamos caminar por fe y no por vista. Que tu Espíritu siga siendo nuestro maestro y guía en nuestro estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedo decir sin que tenga ningún temor que si no fuera por la presencia de Dios en nuestras vidas ya estuviéramos destruidos. Se acerca nuestro aniversario. El 1 de abril celebramos nuestro aniversario de haber estado juntos en nuestras transmisiones. Y quizás nos haga falta hacer una renovación. Usted sabe que cuando uno lleva en un año muchas cosas pasan. En un año un bebé nace y de haber sido completamente dependiente, porque no ha podido valerse de sí mismo desde que nace, necesita que alguien lo alimente, alguien lo abrace, alguien lo acurruque, alguien se lo haga todo. De ser una persona completamente dependiente, frágil, indefensa, en un año se convierte en una persona independiente que toma decisiones, ya quiere caminar sola, sabe decir no y sí. Increíble cómo en un año la vida nuestra cambia dramáticamente. Y quizás las personas que iniciamos nuestras jornadas el 1 de abril son distintas a las que están hoy. A veces eso distinto puede ser el crecimiento y la madurez, el conocimiento que hemos tenido. Quizás empezamos como personas indefensas, hoy podemos aprender
a descubrir cosas solos en la Biblia, ya podemos hacer nuestras propias investigaciones. Antes apenas nos sabíamos asomar a la Biblia para poder entender un salmo. Ahora podemos interpretarlo con facilidad. Ahora podemos entender y poder montar rompecabezas teológicos que antes nosotros nos parecían como que no, que muy difícil, hay que estudiar teología para esto, y nos damos cuenta que no necesitamos teología, lo que necesitamos es al Espíritu Santo como maestro, un corazón humilde y dejarse guiar. Cómo podemos, a través de la oración, el ayuno y un poquito de tiempo extra para Dios, podemos entender cosas que antes nos parecían increíbles entender. Estamos viendo que sí hemos crecido. En un año de personas dependientes nos volvemos un poquito más independientes. Incluso hay personas que ya tienen sus propias programaciones y han podido también compartir en sus propias páginas de lo que Dios les ha dado. Ha sido maravilloso. Pero como yo le decía a Dios esta mañana, siento miedo de sentirme bien. Siento miedo de sentirme cómoda en una zona de confort, de conocimiento. Siento miedo, y yo creo que se acerca la hora de que al nosotros cumplir un año nazcamos otra vez. Por eso quiero decirles que nuestra próxima jornada de 40 días de ayuno va a comenzar justamente el mismo día que nosotros iniciamos nuestras transmisiones. El día 1 de abril vamos a iniciar nosotros nuestra primera jornada de ayuno del año 2021. Yo siento que necesito nuevamente nacer otra vez. Yo necesito volver a la simpleza con la que yo comencé. Yo necesito volver a buscar a Dios como el siervo que brama por las corrientes. Necesito volver a estar con Él, no para dar una clase, necesito para yo recibir una clase. Y aunque me levanto siempre en la mañana, a veces corremos los riesgos de nosotros volvernos soberanos en nuestra vida. Y nosotros no podemos ser soberanos, soberano solamente es Dios. El único que es omnipotente, omnipresente y omnisapiente es Dios. El que nosotros podamos aprender y hacernos un poquito más maduros y poder entender algunas otras cosas. Hay un niño que nunca debe morir dentro de nosotros. Y a veces nosotros podemos hacer perder ese niño que es el que heredará el reino de los cielos. Por eso dijo Jesús, que el que no fuere como un niño no heredará el reino de los cielos. Y de paso, que ahora que hablo niños, les quiero recordar, ya comenzarás tú subiendo en el día de hoy la promoción. Nuestra campaña para los niños será de el 6 al 13 de marzo, sábado 6 de marzo, comenzamos una campaña evangelística para niños y por niños. Estaré unida al distrito de iglesias del pastor Carlos Manzanillo allá en República Dominicana, y los niños estarán participando. Ellos serán todos los que participen. Estaré predicando para niños y para padres, para que el Señor nos pueda abrir a nosotros la mente y reconocer la importancia que tenemos de apoyar a nuestros niños y poder ejercer influencia sobre ellos. De hecho, esta es una de las plataformas. Tengo 3 plataformas claras, tengo 3 objetivos claros de este año. Crecer espiritualmente, crecer en salud. Usted sabe que estamos trabajando con los términos de la salud y estamos con esto durante todo este año. Vamos a estar trabajando sobre la salud física y la salud emocional y la salud espiritual, esos 3 lados de la salud. Y estaré dando énfasis para dedicarle tiempo a los niños, campañas para niños. Ya tenemos el Storytime con Tita Liz, ya tenemos otras nuevas diseños. Tenemos cada mes tenemos un sábado infantil para que los niños también puedan participar. Queremos producir algo para nuestros niños. Ha sido algo que Dios me ha perpetuado ahí constantemente. Trabaja con los niños y la salud. Queremos que nuestros cuerpos sean templos renovados para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, y queremos preparar a nuestros niños para que también sus cuerpos sean templos del Espíritu Santo. Así que recuerden esas fechas del 6 al 13 de abril. De marzo, ahora en el próximo mes de marzo, del 1 al 2 sábado de marzo, estaremos dando todas las noches, a las 7:30 de la noche, la campaña El cielo es para los niños. Así que confiamos en Dios, que el Señor pueda dirigirnos en esto y que la gloria sea para el Señor. Éxodo, capítulo 26. Es lo que vamos a desarrollar en los 20 minutos que nos quedan.
Del capítulo Éxodo 26, capítulo 31 al 37, estamos tocando la construcción del santuario, sobre todo las tablas. Hemos estado dedicándole tiempo al techo, a las tablas, y ahora vamos a hablar de las cortinas que dividían el interior del santuario. Posteriormente, ya para mañana, estaríamos entrando al capítulo 27 y podremos tocar ya los demás muebles del santuario y las cortinas del atrio en la forma exterior. Pero aquí hoy vamos a tocar las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo y las cortinas que dividían del atrio al lugar santo, que no permitían ver la parte interna. Leemos en la palabra Éxodo capítulo 26, verso 31 al 37. Dice así: harás también un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será de primorosa labor con querubines. Por lo tanto, estamos viendo que las cortinas que Dios está diseñando para dividir el lugar santo del lugar santísimo son idénticas a las cortinas que iban a estar en el techo, que era la primera cortina, la primera cubierta del santuario. Era asimismo, era de lino fino con los colores azul, púrpura, carmesí. Recuerde que púrpura es como un violeta y carmesí es rojo. Hechas el lino fino con obra primorosa, con labrado de querubines. Tenía que tener querubines labrados. Interesante que cuando se entraba entonces al lugar santísimo, las personas quedaban entre un techo con esos tres colores y los ángeles, y en la espalda estaba la cortina de eso. Ya lo habíamos dicho, pero a manera de repetirlo, ¿verdad? Para que quede el aprendizaje. Recuerden que esos colores representaba el azul, la obediencia, el púrpura, la realeza, el rojo representaba el sacrificio, el lino en las partes blancas representaba la pureza, y las primorosas obras de oro con que se hacían los ángeles representaba el amor. Así que aquí tenemos 5 cosas, 5 representantes de las diferentes fases de Dios, y ahí aquí están los atributos divinos. El atributo divino de lo que es la obediencia, la realeza, el sacrificio, la pureza y el amor. Ahí están los 5 atributos de Dios, y esos atributos también entran a nuestra vida por los 5 sentidos, y de eso no lo voy a desarrollar hoy porque nos iríamos y no terminaría esto. Pero fíjese que esos 5 atributos divinos son los que Dios quiere plasmar en nosotros. Dios quiere poner en nosotros la obediencia, la realeza, el sacrificio, la pureza y el amor. Esos son atributos divinos que Dios quiere poner en nosotros, y esos atributos entran por las 5 avenidas del alma, que son los ojos, la nariz, el olfato, el gusto, los oídos y el tacto. Esas son las avenidas del alma por lo que viajan. Y por esos 5 canales entra el diablo a nuestra vida, y por esos 5 canales entra el Espíritu Santo a nuestra vida. Y cuando entra el diablo trae los atributos de la carne, que son lascivia, fornicación, adulterio, homicidio, mentira. Todos esos atributos de la carne entran por las 5 carreteras que llegan a nuestra mente, a nuestro lóbulo frontal y a nuestro corazón. Pero por esas mismas 5 avenidas, Dios también corre, el Espíritu Santo, y lleva los atributos divinos y los frutos del Espíritu. Dice que aquí: y lo pondrá sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, pero sus bases de plata. Y entonces ahora va a ver usted que esas cortinas que iban a dividir, déjenme terminarlo para que ustedes vean completo. Colgarás el velo de los broches detrás del velo. Adentro pondrás el arca del testimonio, y este velo separará el lugar santo del santísimo. Estamos viendo que aquí está haciendo la descripción. Por lo tanto, esta cortina estaba sostenida por 4 postes.
o 4 columnas que también eran de madera de acacia recubierta de oro, pero tenía algo interesante que no tenían las demás. Las tablas eran hechas de madera y recubiertas de oro con bases de plata, 2 bases debajo de cada tabla, porque eso significaba esa unidad. Aquí hay 4 columnas que es los capiteles de la columna, la parte alta de la columna era de oro, pero su base era de plata. Eso que tocaba la tierra dentro del santuario era de plata. Y ya hemos estado hablando cómo la plata representa la sabiduría de Dios, también representa la purificación del carácter del alma, es decir, que dentro esas bases que sostenían esas cuatro columnas representaban lo mismo que representaban las bases que estaban sobre las tablas. Y ya habíamos hablado que las tablas representan la unidad de la iglesia, la unidad que debemos tener cada uno de nosotros. Somos como una tabla, una unida al lado de la otra, sostenida sobre unas bases de plata. Significa nuestra experiencia como Dios ha venido purificando nuestra alma que está representado también por nuestros pies, pero como el Señor ha venido purificando el carácter y nosotros estamos sostenidos sobre un carácter purificado. Y también representa la sabiduría de Dios, por eso vemos a Salomón que compara la sabiduría con la plata y el oro. ¿Ok? Ahora, esas 4 columnas representan los 4 ángulos que Dios, los 4 ángulos de la tierra, que es norte, sur, este y oeste, donde Dios al mundo entero quería llevar este mensaje. Es decir, cuando esas cortinas que estaban allí, que estaban frente al arca del pacto, representaba que Dios iba a hacer un juicio de todas las naciones de los 4 puntos cardinales del mundo, el norte, sur, este y oeste. Que el Señor quiere revelar su obediencia, su realeza, sacrificio, su pureza y su amor a cada ser humano que vive en los 4 ángulos de la tierra. Y que igualmente es la obra de juicio que Dios iba a estar haciendo en ese lugar santísimo, era con el fin de que Dios pueda sembrar la obediencia, la realeza, el sacrificio, la pureza y el amor en el corazón de cada uno de sus hijos. No solamente representa los atributos de Dios, sino los atributos de que Dios quiere poner dentro de su pueblo. Y recuerden que esa era la cortina que se abría para poder hacer el día de la expiación. Esa cortina solamente se abría una vez al año, de la que estamos hablando ahora, que divide el Santo del Santísimo, solamente se abría una vez al año, y era sobre esa cortina donde se asperjaba la sangre del pecador arrepentido. Cada vez que traía su corderito, se quedaba afuera orando, entonces se asperjaba sobre esa cortina esa sangre. Esa es la cortina que representa los libros del juicio en el cielo. Cuando dice que los libros se abrieron, el juez se sentó y los libros se abrieron, esa cortina representa esos libros de memorias que se abren, donde están escritos los pecados de los hombres. Y esos pecados están escritos por justamente esas palabras que están allí, que representan esos colores. Esa obra primorosa de los ángeles, esos ángeles que están en esa cortina, representan que los ángeles van a servir de testigos en el juicio, porque son los ángeles los que escriben lo que nosotros, nuestros pecados, nuestras buenas obras y nuestros pecados. Quienes llevan ese registro al cielo son los ángeles que están aquí en la tierra escribiendo y anotando todo lo que nosotros hacemos o no hacemos, ¿ok? Porque todo es no solamente lo que hacemos, sino lo que pudimos haber hecho y no hicimos, hasta nuestros pensamientos, hasta lo más recóndito, ahí está escrito. Entonces son los ángeles. Por eso esa cortina tenía que llevar ángeles, porque los ángeles son los testigos en este juicio. Muy bien, ahora pasamos a los próximos versículos. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo al lado norte
del santuario y el candelabro frente a la mesa al lado sur. Es decir, que cuando tú entrabas, el candelabro estaba ubicado en el lado norte, que sería el lado izquierdo, si lo estamos mirando, si estamos entrando por el frente. Entonces, la mesa de los panes quedaba en la mano derecha, que ahí se convierte en el lado sur. Por lo tanto, la ubicación del trono estaba en el occidente. La puerta del santuario iba mirando hacia el oriente, por el nacimiento del sol. El sol nace por el oriente. Si entonces ahora nosotros comenzamos a tener una ubicación mental del santuario, es decir, que el santuario estaba ubicado no de norte a sur, es decir, la parte de atrás del santuario, la pared que tenía las 8 tablas a la parte de atrás, no estaban mirando hacia el norte. Lo que estaba mirando hacia el norte era el candelabro. Es como si tú estuvieras mirando el santuario en una ubicación donde la parte de atrás estaba mirando hacia el occidente y la cortina de afuera, que es la que vamos a leer ahora, estaba mirando hacia el oriente. Cuando tú entrabas al santuario, tú ibas a mirar el occidente. Si tú salías del santuario, tú ibas a estar mirando hacia el oriente, que es el este. Y entrabas y vas a mirar hacia el oeste. Ahí están los 4 puntos cardinales de la tierra. Pero es que me parece interesante, muy interesante, porque cuando habla Apocalipsis y habla la Biblia de la venida de Cristo, dice que así como el sol que sale en el oriente y se pone en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No dice que así como el norte o el sur, no, habla del este y el oeste, del oriente y el occidente. Y eso va a comenzar a tener una nueva dimensión a medida que nosotros vayamos estudiando el tema, vamos viendo cómo los 4 puntos cardinales de la tierra comienzan a tener un significado muy interesante en esto de la profecía. Pero antes de entrar a los términos proféticos, entendamos entonces la ubicación de los muebles en los diferentes lugares. Por lo tanto, si vamos a poner el santuario en una forma rectangular, las partes cortas del rectángulo, que sería el oriente y el occidente, eran la entrada y la salida del santuario, y los lados del rectángulo, las partes más largas, correspondían lo que era el norte y el sur. Dice aquí, para la entrada de la tienda, es decir, ahora vamos a ver la cortina que va a describir, la cortina que divide el atrio, para que no se vea hacia el lugar santo. Esa cortina es la que vamos a describir ahora. Para la entrada a la tienda harás una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de bordador. ¿Es verdad? Aquí vamos a ver que nuevamente presenta la misma cortina que está allá. Entonces va diciendo que esta cortina de estos colores que deben estar bordados, entretejidos. ¿Qué quiere decir? Que los cordones, los hilos de esos colores iban a estar entretejidos. ¿Por qué? Porque la obediencia no puede estar separada del sacrificio. No puede estar separada del sacrificio. La obediencia tiene que estar mezclada con el sacrificio, porque a veces para poder obedecer a Dios tenemos que nosotros sacrificar unas cosas de nuestros gustos, de nuestros deseos, de la carne. Tenemos que sacrificar algunas cosas para lograr esa obediencia. Y cuando nosotros hacemos esos sacrificios no se hacen porque nos imponemos, sino se hacen por amor. Cada sacrificio que hacemos por Dios debe ser hecho por amor, porque todo sacrificio que Dios hizo por nosotros lo hizo por amor. Y entonces estamos viendo que esto tenía que estar entretejido. Estos cordones era una obra primorosa de bordador. Y
nuestro sacrificio se hace por amor, pero nosotros nos sacrificamos por amor para poder ser obedientes a Dios. La obediencia a Dios nos purifica y cuando nosotros somos puros nos convertimos en hijos reales de Dios. Entonces estamos viendo aquí que hay un entretejido de estos colores. El sacrificio se hace por amor. Primero tiene que venir el amor, luego tiene que venir el sacrificio. El sacrificio nos lleva a la obediencia nos lleva a la pureza y la pureza nos lleva a la realeza. Y estamos viendo cómo esto se va entretejiendo una con otra. Y aquí dice que en la entrada harás esto. Sin embargo, mire la diferencia entre la cortina que divide el Santo del Santísimo con la cortina que divide el atrio del Santo. Dice, y harás para las cortinas 5 columnas. 5 columnas de madera de acacia que cubrirás de oro con sus ganchos de oro y les fundirás 5 bases de bronce. ¿En qué hay diferencia entre la cortina que divide el Santo del Santísimo con la cortina que divide el atrio del Santo? Bueno, la cortina que divide el atrio, el Santo del Santísimo tenía 4 columnas y las bases eran de plata. Las cortinas que dividen el atrio del Santo tiene 5 columnas y sus bases son de bronce. No son de plata. Y aquí hay algo que comienza a traer otra dimensión del santuario. ¿Por qué las bases que están adentro son de plata y las bases que están afuera, que son las que el pueblo ve en el exterior, en la entrada de la puerta, son de bronce? Aquí vamos a ver una diferencia. Lo primero que quiero destacar es que son 5 columnas y no 4, porque aquí, al igual que las 5 vallas o varas que estaban corriendo por los lados laterales del santuario, usted sabe que el santuario solamente tenía paredes en 3 lugares, al norte, al sur y al occidente. Me estoy refiriendo al lado derecho, al lado izquierdo y en la parte de atrás solamente habían maderas. Era en la entrada del templo no habían paredes de madera. No habían paredes de madera, solamente habían por los lados y a la parte de atrás. Al frente, lo que iba a cubrir el santuario eran esas 5 columnas con esa cortina. Pero ya habíamos visto que por los laterales de esas maderas corrían 5 varas. De las 4 eran visibles, se veían en la forma externa y una atravesaba el centro de las tablas. Y habíamos hablado que eso significaban las 5 venidas del alma por las que Dios va a hablarle a su pueblo, como Dios mantiene unido a un pueblo, por lo que Dios le muestra que el pueblo ve, por lo que el pueblo oye, por lo que el pueblo prueba, porque Dios, fíjate que esos 5 sentidos Dios se lo mostró al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios, escuchó la voz de Dios, sintió su presencia, es decir, en sus manos ellos pudieron sentir ese tacto, pudieron percibir esa presencia de Dios, comieron pan, el Señor los alimentó, los sostuvo, aún pudieron oler. Por eso se usaba incienso, podían oler la presencia de Dios. Es decir, Dios sabía entrar por esos 5 canales. Estamos viendo que igualmente hablamos del dedo corazón, que tiene una conexión directamente con el corazón, como esa valla del centro que no se veía representaba el amor de Dios, que es lo que une. Ahora, la parte de afuera del santuario
eran 5 postes que representaban lo mismo, igual que las 5 varas que estaban por los lados laterales y en la parte de atrás estaban las 5 puertas, como decir, los 5 postes que iban a traer las entradas al santuario. ¿Ok? Ahora, ¿por qué las bases son de bronce? Este es el punto. ¿Por qué las bases son de bronce? Y ahí vamos cuando mañana entremos a los muebles que estaban en la parte de afuera del santuario. Usted va a ver que los muebles que están adentro del santuario son de oro, pero los muebles que están afuera son de bronce. ¿Qué representa el bronce en la Biblia? Bueno, utilizando la misma expresión de la Biblia, voy a presentar, ya se me fue el tiempo, pero igualmente voy a dar estos versículos y mañana los retomamos porque vamos a estar hablando del bronce en los muebles. El bronce en la Biblia representa justicia divina y salvación del hombre. Los muebles externos del santuario eran hechos igualmente de madera de acacia, pero no estaban recubiertas de oro porque el oro representaba la divinidad de Dios. Es una manera que se representaba la humanidad de Dios en su justicia. Jesús hecho no oro, sino bronce aquí en la tierra. Por eso los 2 muebles que estaban afuera estaban hechos de madera recubierta de bronce, no de oro, porque cuando Jesús vino aquí, Jesús no mostró ningún aspecto de su divinidad. De hecho, todos los milagros que Jesús hizo, los hizo a través del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, que era el que estaba obrando en él, igual que obra en nosotros. Por eso Jesús pudo decir, cosas mayores de las que yo he hecho, ustedes también podrán hacer. ¿Por qué? Porque cuando venga el Espíritu Santo que venga sobre nosotros, Él hará en nosotros esas obras. Es decir, todos los milagros que Jesús hizo, todas las mentes que Jesús pudo leer, no las leyó porque era Dios, sino porque el Espíritu Santo le revelaba lo que los demás estaban pensando. Jesús no caminó sobre las aguas porque era Dios, sino porque el Espíritu Santo y los ángeles lo estaban sosteniendo. De la misma manera que caminó Pedro sobre el agua porque el Espíritu Santo y los ángeles lo estaban sosteniendo. Es decir, nada de las cosas impresionantes que Jesús hizo en la tierra las hizo porque usó su poder, sino entonces los muebles del santuario en la manera externa tenían que haber sido recubiertos de oro. ¿Por qué estaban hechas en bronce? Porque representaba que Jesús iba a ser un objeto de la justicia divina. Jesús vino a pagar por nuestros pecados. Ese metal del bronce que no tiene tanto valor como el oro, en cuestión de orden está el oro, la plata, el bronce es el tercero. Y si usted va a ver, Jesús también pasó por unas metamorfosis de 3 etapas. Como Dios, como oro es el gran yo soy. Como plata es el ángel de Jehová. Es el ángel de Jehová, pero dice que nosotros fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Por lo tanto, el oro de alguna manera representa la divinidad de Cristo como el Dios de Jehová, Dios Todopoderoso. En la plata representa cuando Dios hace su metamorfosis y se transforma en ese arcángel Miguel o ese ángel de Jehová para poder moverse en medio de los ángeles y también como ángel de Jehová habló a los hombres, pero ya el bronce es la tercera etapa, Dios hombre. Entonces aquí estamos viendo que el bronce representa Dios, ese Dios hombre, hecho hombre, objeto de la justicia divina, porque Jesús va a venir a pagar por nuestros pecados, así que él iba a sufrir. Por eso la justicia divina iba a caer sobre él, no sobre nosotros, sino sobre él, y va a traer la salvación. ¿Cómo nosotros lo podemos ver? Número 1, en el libro de Números, capítulo 21, versos 8 y 9, menciona cuando las serpientes comenzaron a atacar al pueblo de Israel, Dios mandó hacer una serpiente de bronce en un asta de bronce. ¿Por qué la hace de bronce? Porque Jesús cuando muere, no muere como Dios, muere como hombre, objeto de la justicia divina. Él iba a cargar los pecados de los hombres y el pecado siempre ha sido representado por la serpiente, que fue Satanás quien hizo pecar al hombre. Mira qué bajeza, a qué nivel de bajeza Dios se representa a sí mismo. En una asta de bronce se pone una serpiente de bronce y el que mirara a la serpiente se sanaba. Entonces estamos viendo que el bronce es una representación de la humanidad de Dios
como objeto de la justicia divina para salvar al hombre. Por eso era que mirando la serpiente de bronce, el pueblo se salvaba. Igualmente, lo vemos en Ezequiel y mañana vamos a ver más profundamente, pero ya les voy a dejar los versículos. Ezequiel capítulo 1, versos 4, 7 y 27. Está hablando allí una descripción de Jesús acerca de cómo se veía Jesús en el trono y dice que sus pies eran de bronce bruñido. Es una cosa interesante cómo hace una representación de Jesús sentado en el trono, o Dios sentado en el trono, en un trono de zafiro, y ahí está Ezequiel capítulo 1, ya dije, momentito aquí rapidito, Ezequiel capítulo 1, verso 4, donde dice, y vi un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube como un fuego envolvente rodeado de un esplendor y en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente. Entonces en el versículo 7 dice, sus pies eran derechos y la planta de sus pies como pie de becerro y centellaban como bronce bruñido. Y aquí está hablando de los 4 seres vivientes. Y luego en el versículo 27 dice, y vi que desde lo que parecía ser su cintura hacia arriba, no, déjeme ir al 26, sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de zafiro. Y sobre el trono había una semejanza de hombre sentado. Fíjese que una semejanza de hombre. Y esto es una representación de Cristo. ¿Ok? De Cristo. No del Padre, de Cristo. Y entonces sobre el trono una semejanza de hombre sentado, y vi que desde de lo que parecía ser su cintura hacia arriba era como bronce resplandeciente envuelto en fuego, y de la cintura para abajo era como un fuego rodeado de una luz brillante. Semejante al arco iris que se ve en las nubes cuando llueve, así era el resplandor que lo rodeaba. Esta fue la visión de la gloria del Señor. Y cuando la vi, caí mi rostro y oí la voz de alguien que hablaba. Y ahí estamos viendo cómo Ezequiel nuevamente hace una representación de Cristo, hombre sentado en un trono de zafiro, que significa la ley de Dios, la justicia de Dios. Estaba allí en semejanza de bronce y no de oro. De bronce. Y el último versículo que quiero presentar es Apocalipsis, capítulo 1, verso 12 al 15. Apocalipsis 1, 12 al 15 y 2, 18. Ahí están esos 2 versículos de Apocalipsis haciendo una representación de Cristo directamente, de Cristo, ¿ok? Aquí no es del Espíritu Santo, aquí no es del Padre, es una representación de Cristo. Por ejemplo, Apocalipsis 1, 12 al 15 dice, me volví para ver quién hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. ¿Sí? Ahí estamos los candelabros de oro, y entre los 7 candelabros de oro vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, tenía el pecho ceñido con una cinta de oro, el cabello de su cabeza era blanco como blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, acrisolado en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y vuelve y presenta los pies como bronce bruñido, que representa cuando el Señor Jesús viene a esta tierra como hombre para tocar el suelo de la justicia de Dios en esta tierra. Y el capítulo 2, verso 18, dice: escribe el ángel de la iglesia de Tiatiris, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice: yo conozco tus obras, tu amor, fidelidad, tu servicio, tu paciencia y tus últimas obras mayores que las primeras, etcétera, etcétera. Ahí estamos viendo nuevamente la representación. Esas 5 columnas están representando a Dios, a Jesús, pero fíjese que las bases no eran de plata, sino eran de bronce.
El pueblo, cuando miraba hacia la entrada del santuario, las bases eran del mismo metal que eran hechos los primeros 2 muebles que estaban en el atrio, porque representan la obra de la salvación del hombre, teniendo a un Dios hecho hombre, listo para pagar la justicia divina, donde Él va a pagar por tu desobediencia. Aunque Él no fue desobediente, Él va a pagar por tu desobediencia. Óyeme, es que me parece extraordinario. Cuando empezamos a poner esta pieza de rompecabezas, es algo extraordinario, como Dios tenía un propósito de cómo hacer las cosas. Así que impresionante. Ay, a veces pienso que mi cabeza no puede ir más allá de lo que quisiéramos, porque hay cosas. Me parece, déjeme decir este detalle que quizás lo tenga que retomar mañana. ¿Cómo es posible que las tablas que representan a cada uno de nosotros, que debemos estar unidos, nosotros representamos esa casa, que también representa a Cristo, pero también nos representa a nosotros? Esas tablas estaban sobre bases de plata, pero los postes que representaban a Cristo estaban sobre bases de bronce que tenían un valor menor. Cuando ahora nosotros podemos entender las palabras de Pablo, cuando dice que Jesús, cuando comienza a hablar los niveles de cómo Jesús bajó y siguió bajando, dice que no quiso hacerse semejante a Dios para aferrarse de eso, sino que se hace hombre y estando en una posición de hombre se hace siervo, sigue bajando, y estando en la posición de siervo se hace muerte de cruz. Es decir, cómo Jesús comenzó a bajar de su nivel, de nivel a nivel, y mientras esas bases de plata representan el carácter purificado de los hijos de Dios, antes que esas bases de plata pudieran verse, se veían en la entrada las bases de bronce que representaba la humillación de Cristo. Para que yo hoy pueda hacer una base de plata, Jesús se hizo una base de bronce. Estamos hablando de cómo Dios se rebajó para poder exaltarnos a nosotros. Dios se hace una base de bronce. Él paga nuestra justicia. Él se rebaja a nivel. Fíjate que Dios no nos ha mandado a nosotros, a ninguno de nosotros, a morir en la cruz. Él murió en la cruz por nosotros. Entonces estamos viendo cómo esas bases de bronce representaban esa justicia divina sobre Cristo para que tú te convirtieras en una base de plata. No puede haber una base de plata sin antes haber habido una base de bronce. Porque la base de bronce representa la justicia divina sobre Cristo para poder traer salvación al hombre. Nada más, esa sencillez de esas 5 columnas de oro, pero con sus bases de bronce, nada más eso nos habla el plan de salvación. Esas 5 columnas con esos 5 colores, todos esos colores y todas esas bases, óyeme, esto es algo impresionante. Por eso dice que por la eternidad y la eternidad sin fin, nosotros estaremos estudiando el plan de salvación. Y yo quiero tomar una clase de santuario con Cristo. Yo quiero tomar una clase, porque yo me imagino que lo que hoy yo puedo explicarles a ustedes no es nada. Esto no es nada, pero esto es nada. Sencillamente es una explicación de quizás de las más sencillas y baratas que un lenguaje humano puede hablar. El Señor podrá explicar esto a unos niveles que nuestra mente quedará extasiada, admirada, y por eso nos quitaremos las coronas y nosotros adoraremos a Dios por siempre. Gracias a ustedes por compartir conmigo este momento. Que el Señor te bendiga en el día de hoy, que puedas seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, pero mira, tú no te olvides jamás de lo que Dios ha hecho por ti.
oramos. Padre Santo, gracias, porque cada diminuto detalle de lo que estamos aprendiendo, lo único que hace es una revelación tan grande de tu amor. Por eso la palabra amor, Señor, resurge por toda la Escritura. Qué pena que a veces nosotros lo único que miramos de ti son juicios, enojos, pero no podemos ver tu inmenso amor. Muéstranos tu inmenso amor y sacrificio. Ayúdanos a exaltar ese amor y ese sacrificio que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por convertirte en esa serpiente de bronce. Gracias, Señor, porque tú te has rebajado para darme hoy a mí la oportunidad de vivir en santidad delante de ti. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a poder nosotros reconocer ese grande amor y sacrificio y nosotros poder darle la espalda al pecado y al mundo para seguir a Cristo. Dirígenos, Señor, en nuestro día de hoy, que estas palabras, que lo que hemos aprendido, retumben en nuestra cabeza todo el día. Oh Padre, que podamos ir por más y podamos reconocer tu grande amor, sacrificio y misericordia. En tus manos pongo a cada uno de mis hermanos, confiando que tú los habrás de bendecir y habrás de darle suficiente luz para dar el próximo paso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, no olvide compartir nuestras transmisiones para que así otros también puedan ser beneficiados y poder entrar en el conocimiento más profundo de la palabra. Dios te bendiga, tengas un hermoso día. Estuvo contigo Liz Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Buen día.